buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vitalmente, donde la salud, la mente y el cuerpo se conectan. Hoy vamos a tocar temas muy interesantes. Así es, Helen, el día de hoy vamos a tener 3 invitados especiales que nos van a estar hablando acerca de la salud mental y física. Son temas muy importantes, así que no se desprendan porque el día de hoy vamos a tener un programa cargado de mucha información. Así es, y de mucho conocimiento, así que no se desprendan de las pantallas que comenzamos con Vitalmente. Hoy me encuentro con una especialista que nos ayudará a entender cómo el estrés puede llegar a afectar nuestro estilo de vida, nuestras emociones y sobre todo el sistema nervioso. Me encuentro con la doctora Fátima Urquieta, ella es neuróloga. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias por la invitación, yo estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Excelente. Por favor, iniciemos definiendo qué es el estrés. Bien, cuando nosotros hablamos de estrés, estamos entendiendo que en el cerebro van a pasar muchas cosas. Una de ellas es el tema de que nosotros debemos entender que el estrés es una situación que va a estimular al cerebro a que se estimulen ciertos circuitos. Por ejemplo, existe un circuito que está muy involucrado en el tema del estrés, que es el circuito eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que se va a encargar de liberar cortisol, que esta es la hormona del estrés. Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación estresante, se libera cortisol en exceso y esto va a producir una función en todo nuestro organismo a la huida, a actuar, a hacer algo rápido. Te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estamos ante una situación de algún robo, nosotros liberamos cortisol, se activa todo este circuito en el cerebro y se libera cortisol, y esa es la respuesta que nosotros vamos a tener: a actuar, perseguir al ladrón o a huir del lugar. Entonces te lo podría definir como que es una capacidad que tiene el cerebro ante cualquier estímulo de alerta o situaciones de peligro, exacto. Claro, y tendemos a reaccionar rápido para salir de esa situación. Y doctora, ¿cómo yo sé, por ejemplo, de que estoy estresada? Tal vez estoy más irritante de lo normal, más alterada, incluso las demás personas de mi alrededor lo pueden notar y me pueden decir: Helen, cálmate un poquito, estás muy alterada o estás incluso muy gritona y demás, ¿no es cierto? Y es que son muchas cosas las que pueden desencadenar el estrés, ¿no es cierto? Claro, o sea, existen muchas cosas que desencadenan el estrés. Una de las cosas que nosotros en neurología recomendamos mucho a los pacientes es no realizar actividad física en la noche, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al realizar una actividad física nosotros estimulamos todo este circuito y liberamos mayor cortisol. Hacer ejercicio en un gimnasio liberan bastante cortisol. Entonces, ¿qué hace? Esto va a traer muchas alteraciones dentro del sistema nervioso. Una de ellas es que haya problemas para conciliar el sueño. Otra es que te ponga irritable toda la noche o toda la tarde o todo el día, dependiendo de la intensidad que tú le pongas al ejercicio en el gimnasio, como ejemplo, ¿no? Entonces, va a depender mucho que si yo tengo un paciente o una persona que está muy irritable, recomendarle no hacer actividades intensas o actividades que te predispongan a tener mayor producción de cortisol durante el día. Entonces descartamos el hacer ejercicio durante la noche, porque sabemos bien que hay muchas personas que optan, ya sea por el trabajo y demás, hacer ejercicio, ir al gimnasio o correr durante la noche, porque es donde dicen: tengo más tiempo, voy a hacer ejercicio, o incluso para bajar la comida, ¿no?, después de cenar y demás. Claro, o sea, las recomendaciones siempre son, cuando un especialista los ve a este tipo de pacientes donde viven con un estrés crónico, uno les recomienda: podés hacer actividad física. Es importante la actividad física, no solamente en el estrés, también en el tipo de ansiedad. Si tenemos pacientes ansiosos, les recomendamos actividad física. ¿Qué es lo que no les recomendamos? Hacerlo por la noche, porque va a desequilibrar todo el círculo circadiano, que es el reloj biológico del sueño. Entonces, si vas a hacer ejercicio durante el día y sos una persona muy irritable durante el día y tenés problemas de sueño por la noche, nosotros recomendamos bastante hacer ejercicio a la primera hora de la mañana o al mediodía. Más de eso no. Ahí está, para que lo tomen en cuenta.
Hoy en día que estamos expuestos a situaciones de estrés, ¿qué ocurre con nuestro sistema nervioso, en especial con los jóvenes que están expuestos a la tecnología, ya sea por temas académicos que tienden a trasnocharse? Porque todo eso afecta neurológicamente, ¿no es cierto? Claro que sí, esa pregunta es muy buena porque quizás esto llegue a ser bastante informativo para todos los estudiantes. Nosotros en la carrera de medicina, cuando yo era estudiante de medicina, me trasnochaba bastante y mis horarios habituales de estudio siempre eran de noche, por los horarios que tenía en la facultad. Entonces, yo me sentaba desde las 11 de la noche y podía estudiar hasta las 5 de la mañana. Entonces, esta rutina que se hizo tan cotidiano en mi día a día, alteró todo mi ciclo del sueño. Entonces, yo veía que en el día estaba más cansada y lo veo en todos los estudiantes que hacen este tipo de práctica. Me puse a tratar de hacer actividad física durante el día, no funcionó porque en la noche volvía a quedar sin sueño. Entonces empeoró mi estado de salud también, empecé a tener anemia. ¿Por qué? Porque justamente en las horas que son importantes del sueño, que son después de las 9 de la noche, cuando agarras el sueño empezás a pasar ciertos ciclos, ¿no? La fase 1 del sueño, la fase 2, la fase 3 y la fase 4 del sueño, que son las fases más importantes porque es ahí donde todo nuestro organismo descansa. Esa yo no las llegaba a completar porque siempre me quedaba en fase 1 y fase 2, porque cada fase tiene un tiempo determinado para poder alcanzarlo, no es que saltamos directamente a la fase 4. Entonces, como yo me quedaba siempre en la fase 2, en la fase 1, fase 2, un sueño superficial, siempre andaba muy cansado durante el día, aunque reponga las horas de sueño durante el día, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo es perjudicial el tema de los aparatos electrónicos, los dispositivos electrónicos? Es la luz. Porque si nosotros estamos expuestos a la luz después de las 7 de la noche, nuestro cerebro entiende que hay luz en el ambiente, no te estás preparando para el sueño, no estás en noche, eso es lo que está entendiendo el cerebro, porque el cerebro ve a través de tus ojos. Entonces, el cerebro a las 7 de la noche tiene la capacidad de producir una hormona que se llama melatonina, y si vos le pones una pantalla a tu cerebro a las 7 de la noche, o tenés a un niño, o tenés a un estudiante sentado en una computadora a las 7 de la noche, el cerebro entiende que no es de noche, porque tenés luz enfrente. Entonces no produce melatonina, que es la hormona del sueño, y eso te va a traer muchas alteraciones tanto en el ciclo del sueño como para agarrar un sueño profundo, y eso va a repercutir mucho en tu rendimiento académico a futuro, ¿no? Si es un niño, va a repercutir bastante en el desarrollo. El niño tiende a desarrollar el cerebro en los primeros años, entonces si vos le pones una pantalla y el niño no duerme, el cerebro no va a crecer a la misma edad de un niño que no usa dispositivos electrónicos. Lo mismo va a pasar con un adolescente o un estudiante universitario. Si yo le pongo pantallas delante, le altero el ciclo del sueño, nosotros hacemos que este estudiante libere mayor cortisol durante el día, viva más estresado, viva más ansioso, entonces van a venir consecuencias a futuro en la salud, ¿no? Es muy importante lo que dice, y desde el punto de vista médico, ¿qué estrategias puedo hacer o puedo tomar en cuenta para evitar justamente estas reacciones, estos efectos negativos que tiene el cuerpo, ¿no? Que reacciona de esa manera, para poder evitarlo? Claro, una de las cosas que nosotros recomendamos bastante es la actividad física, hablando de los universitarios o ya personas que han terminado la universidad. Actividad física en horarios requeridos, ¿no? Pueden ser a la primera hora de la mañana, puede ser al mediodía, pero ¿en la tarde también se puede? En la tarde, antes de las 5 de la tarde. Después de eso no sería recomendable hacer algún tipo de actividad física porque estimulamos a que el cerebro produzca el cortisol, y el cortisol nos va a traer trastornos del sueño. Entonces esa es una de las recomendaciones. Otra, que el cerebro, para no tener problemas a largo plazo, nosotros le llamamos así, es decir, problemas cuando nosotros seamos adultos mayores, como por ejemplo la demencia, que es uno de los problemas neurológicos muy frecuentes en personas que no duermen bien durante su juventud. Nosotros recomendamos de 7 a 8 horas de sueño.
aunque nosotros no lo aplicamos muchas veces, ¿no? Pero son cosas que uno tiene que recomendar para mejorar la salud y prevenir ciertos problemas neurológicos a largo plazo. 7 a 8 horas de sueño es lo que se requiere para que el cerebro pueda alcanzar las 4 y 5 fases del sueño, que las últimas son las fases donde el cuerpo deja de trabajar completamente, entonces tu metabolismo disminuye y así te sentís óptimo al otro día para poder desenvolverte en tu día a día, ¿no? Buenísimo, es un punto muy importante, ¿no? Para que las personas también lo tomen en cuenta allá en casa, respetar y cuidar las horas de sueño, porque eso también desencadena lo que mencionábamos anteriormente, el estrés, ¿no es cierto? El estrés, la ansiedad que hoy en día se ve bastante y más aún en los jóvenes, ¿no es cierto? Porque antes no se escuchaba nada de que una persona joven o de 18 años tenga ansiedad, hoy en día sí. Claro, el estrés y la ansiedad prácticamente van de la mano, ¿no? De la mano, una persona que tiene estrés va a desencadenar a futuro una ansiedad y una persona que tiene ansiedad en un futuro va a desencadenar un estrés crónico, entonces van como de la mano. Y el estrés es simplemente una respuesta adaptativa a situaciones, si podemos decirle así, que el cerebro empieza a imaginar cosas que van a ser críticas, es decir, empiezas a sentir que quizás van a suceder cosas malas en un futuro y tu cerebro lo asimila como si fuese a pasar. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona con ansiedad, sabemos que esta persona está creando escenarios en el cerebro, en la mente. Está creando escenarios y obviamente uno tiene que ayudar porque con medicación, en esto el área más específica para tratar este tipo de emociones, si queremos decirle así, es la psiquiatría, donde se utilizan ciertos medicamentos que ayudan a aumentar la producción de neurotransmisores, que son sustancias que te van a equilibrar el estado de ánimo. Uno de los neurotransmisores que se ve afectado bastante en el cerebro en el tema del estrés y la ansiedad es la serotonina y la dopamina. Estos dos neurotransmisores tienen la función de generar placer y felicidad. Si estos dos en el estrés constante o en la ansiedad constante bajan su producción en el cerebro, obviamente estas dos emociones no las vas a tener y vas a tener un paciente o una persona decaído, con una depresión profunda, con una ansiedad constante y un estrés crónico que va a ser un círculo vicioso donde no va a poder salir sin ayuda médica, ¿no? Claro, y como lo mencionaba ahorita, con ayuda médica, ¿en qué momento nosotros debemos de acudir a un doctor, a acudir a recibir ayuda? Porque hay que saber en qué momento. Sí, eso yo creo que es muy importante porque hemos visto en nuestro día a día que existen muchos jóvenes que están teniendo ideas suicidas, ¿no? O ideas autolesivas, es decir, causarse daño. Entonces, quizás la falta de información para algunos de ellos, que existen ciertos especialistas para tratar este tipo de problemas. Cuando no se logra tratar con psicólogos, existe un siguiente paso donde puede verte un psiquiatra y acompañarte un neurólogo también. Entonces, ¿cómo yo debo actuar o cómo debo identificar ciertas cosas para ver si puedo ir a un especialista? Pues si mi estrés es crónico, si mi ansiedad es crónica y está interfiriendo con mi día a día. Esas son las cosas que yo debo tener en cuenta para poder acudir a un especialista. En este caso, si nosotros hablamos de una escalerita, sería psicólogo, psiquiatra, y el psiquiatra ve si hay acompañamiento neurológico también. Exactamente, más vale prevenir que lamentar, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, doctora, por la visita. Sinceramente es una información valiosa para las personas que nos están escuchando también allá en casita, para que lo tomen en cuenta, y nos vamos a un pequeño corte. Seguimos profundizando sobre el impacto del estrés y esta vez lo vamos a hacer desde el lado emocional.
Hay muchas personas, especialmente jóvenes, que sienten presión, confusión, estrés y ansiedad, y es importante hablar de ello. Por eso hoy, como lo prometimos, tenemos en estudio al psicólogo Iván Colque Aquino, quien nos va a estar compartiendo un poco más de esta información. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación, agradecido la verdad por el espacio, y pues bueno, vamos a compartir de manera muy interesante bastantes aspectos importantes sobre el estrés y la ansiedad. Bien, se ha abierto un debate estos últimos días sobre el estrés y la ansiedad específicamente. Se dice que estas emociones actúan solamente de forma negativa para nosotros, pero también ha surgido la teoría de que puede actuar de algún modo del lado positivo también para nosotros. ¿Eso es cierto? Sí, efectivamente, hay un revuelo, ¿no?, sobre el tema de si es o no beneficioso para nosotros en nuestra dinámica diaria. La verdad es que no es negativo, pero tampoco es totalmente positivo. Esto es a raíz de que ayuda bastante el hecho de tener ciertas circunstancias como el estrés y la ansiedad, porque eso nos prepara para ciertos estímulos como exámenes, como actividades. Entonces esto de cierta manera nos mueve y nos impulsa a poder reaccionar y responder adecuadamente. El problema tal vez nace cuando existe un descontrol de estos sentimientos que nosotros tenemos, a tal punto que es tan desbordante que genera más complicaciones, ¿no?, como irritabilidad, impulsividad, enojo. Entonces, más que algo negativo, podríamos decir que va a depender mucho de cómo nosotros como personas lidiamos o manejamos estas circunstancias de nuestras propias emociones, ¿no? Exacto, entonces esto puede variar de acuerdo a cómo nosotros vamos asumiendo estas emociones. Muy bien. Ahora, licenciado, en el transcurso, en el trayecto de su práctica profesional de usted como psicólogo, ¿puede compartirnos algún caso interesante que haya tenido? Sí, he tenido un antecedente de un paciente no hace mucho. El paciente viene a consulta y el cual refiere, ¿no?, haber presentado algunos síntomas físicos al inicio, de dolores musculares, dolores de cabeza, dificultades con el tema del sueño, pesadez en el cuerpo. Muchas veces se sentía sensación de mareo, y en la parte emocional se sentía recaído, ya no tenía esa misma energía de antes, y a veces incluso se sentía irritable fácilmente con ciertos estímulos, ¿no? Entonces este paciente viene a consulta y empieza a explicar que esto ha ido aumentando paulatinamente con el tiempo. A lo que vamos indagando en las sesiones, nos damos cuenta de que esto nace a raíz de un problema que existe en el trabajo, ¿no? Entonces él percibe que gran parte de su esfuerzo no es bien reconocido. Entonces cada situación positiva que él tenía era de cierta manera negativa, ¿no? Siempre observaban lo malo de esto, al punto en el que él ya se había planteado que todo lo que hacía lo hacía mal, ¿no? Entonces lo que empezamos a evidenciar es que tenía síntomas depresivos y de ansiedad por estrés excesivo. Entonces hicimos dos cosas. Le planteé la idea de hacer una continuidad terapéutica en base a estos pensamientos irracionales que había, y a la par le indiqué que tendría que hacer un acompañamiento farmacológico con un especialista, que en este caso son los psiquiatras, que de cierta manera, trabajando en conjunto, pudimos brindarle la mejoría al paciente en menos de 2 semanas y media, 3 semanas mucho. Ya no habían los síntomas, empezó a tener un mejor desempeño laboral, estaba motivado, entonces ya podía disfrutar la comida, ¿no?, y descansar adecuadamente. Entonces es muy importante, porque si nosotros no priorizamos mucho este tema y lo dejamos pasar, nos lleva a un fondo muy peligroso y muchas veces pues nos apaga por completo, ¿no? Exactamente, y vemos que han habido últimamente muchos casos de esto, ¿no?, que la sobrecarga del estrés, sobrecarga de ansiedad puede entonces derivarnos a emociones más negativas, como ya es la depresión, ¿no? Ya es eso un poco más peligroso. Y bueno, en estos últimos días también se han visto bastantes jóvenes especialmente que sufren de esto. Y se nota bastante en el reflejo de cómo se comportan, del comportamiento con otras personas. Especialmente hablemos de jóvenes y señoritas de hoy en día. ¿Qué es lo que más les está provocando estrés y ansiedad? Algo característico que he visto bastante es, en el tema de los pensamientos, es la sobreexigencia en temas de sueños, metas, incluso en el tema de las notas, ¿no?
en temas de viajes, en el tema de recursos que ellos pueden llegar a generar en este proceso de aprendizaje, es lo que mayormente ellos los tiene preocupados muchas veces con respecto al tema de cómo lo va a hacer, de qué forma, planificar, cómo llegar de cierta manera a esos resultados esperados, e incluso muchas veces no obtienen estos resultados esperados, generando muchas veces complicaciones en su desenvolvimiento social, ¿no? Asimismo también esto de la dinámica que pueden haber con los amigos, con el tema de las metas, los sueños, entonces todo esto se suma generando complicaciones, y aquí hay un punto importante, ¿no? También el tema social y el tema familiar cumple un factor interesante que abordar. Exactamente. El tema de la ansiedad, el tema del estrés y la depresión es algo que vemos en nuestra familia, incluso en nuestro entorno más cercano, ¿no? Personalmente igual yo lo he notado, y hasta en personas pequeñas, ¿no? Desde 10 años ya empiezan con estos síntomas, especialmente por lo que usted decía, por la sobreexigencia, ¿no? Empezando desde el estudio. Entonces, licenciado, ¿qué estrategia usted recomendaría para, especialmente estrategias efectivas, así para poder sobrellevar este tema del estrés y la ansiedad? Bien, algo que se ha observado mucho, que ha tenido buenas respuestas con el tema del estrés y la ansiedad, son los hábitos, ¿no? Muchas veces el tener hábitos inadecuados como una mala alimentación, el no tener hábitos relacionados a actividades productivas, actividades físicas, el tema de tener un espacio de relajación, un espacio para practicar, incluso simplemente la respiración, tener espacios que les permitan poder centrarse en ellos y reanalizar y profundizar sus ideas, es algo que normalmente no nos damos hoy en día. Entonces esto está generando un conflicto muy grave, ¿no? Porque están todo el tiempo en la dinámica constante de responder y olvidan muchas veces que también tienen que centrarse en ellos. Entonces aquí podríamos plantear la idea de que de manera conductual o mediante actividades se planteen algunas situaciones, ¿no? De en las mañanas tengo que hacer esto, cumplo, y luego hago cosas para mí, ¿no? Como hacer danza, hacer baile, salir a trotar, hacer actividad física, hacer relajación, hacer yoga. Entonces hay un montón de actividades que uno puede ir implementando. Obviamente no somos para todos, ¿no? Pero nosotros tenemos que autoexplorarnos y ir viendo cuál de cierta manera es con el que yo más me podría direccionar y poder utilizar en estos momentos de dificultad que yo tengo, ¿no? Con el tema de la ansiedad y el estrés. Entonces estos serían muy buenos recursos, la verdad, para poder utilizar en el día a día. Bien, licenciado, son cosas muy puntuales que espero que también estén tomando nota, porque yo voy a ser la primera en tomar nota, en hacerme una lista de estas cosas, porque es algo que nos sirve para todos. Ahora, licenciado, ¿qué le diría usted a las personas que tal vez se sienten solas o no tienen los recursos suficientes para acudir a alguna ayuda profesional? Bien, es muy complejo cómo funciona la mente del ser humano, ¿no? Y de cierta manera algo que siempre ha ayudado es entender que pedir ayuda no es un error. Muchas de las personas que pasan por una situación emocionalmente difícil creen que el pedir ayuda es una manera de rendirse, o creen que pedir ayuda es una manera de debilidad o de mostrar un poco de que no pueden lograr algo. Al contrario, el pedir ayuda muchas veces demuestra que es una lucha constante consigo mismo de algo importante, que es de no rendirse. Entonces al tener esta lucha de decir voy a pedir ayuda, es un grito que dice no me voy a rendir. Y esto es para todas las personas de cierta manera, que no duden en buscar ayuda. Creo que de cierta manera es lo más importante que pueden hacer por cada uno de nosotros, por ustedes también que están ahí. Pedir ayuda nos podría brindar cambios reales para poder estar mucho mejor el día de mañana. Entonces, tristemente, el estrés, la ansiedad y más a profundidad la depresión, porque todo va en cadena, son muy silenciosos, ¿no? Hoy día están aquí, mañana no pueden estar. Pero también como familia tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de ellos, ¿no? Entonces yo recomendaría mucho que seamos observadores y que podamos brindar la ayuda que sea posible, ¿no? A las personas que lo necesiten, y a las que sintamos este malestar, no dudemos en ningún momento de pedir ayuda. Creo que es un muy buen consejo que puede ayudar incluso a muchas personas, porque
el poder estar abierto, el poder estar atento, observar a las personas, especialmente a nuestro entorno, yo creo que puede ser una de las mejores cosas que podemos hacer, porque como sabemos, tal vez no todos pueden tener el acceso a alguna ayuda profesional, pero el poder nosotros tener el conocimiento para poder observar a las personas que nos rodean y poder darles una mano, creo que puede ayudar bastante, ¿no? Incluso salvar personas. Bueno, agradecemos la visita del licenciado Iván, que estuvo brindándonos información valiosa para nosotros, para ustedes, y seguidamente, después del corte comercial, vamos a tener igual información acerca de la salud física. Nos vemos, nos vamos al corte comercial. Y bueno, amigos, ustedes se preguntarán qué es lo que estoy haciendo con ropa de deporte. Y es porque hoy tenemos un invitado especial, tenemos a un entrenador personal, él es Steven Cuellar. Bienvenido, adelante. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido, Steven. Cuéntenos, por favor, yo tengo una pregunta principal y estoy segura que las demás personas allá en casita igual están interesados en el tema. ¿Qué Claro que ejercicio podemos empezar a hacer las personas que tal vez sufren de estrés o de ansiedad? Bueno, primeramente gracias por la invitación, ¿no?, a este lindo programa. Y respecto a tu pregunta, los ejercicios o los deportes que se pueden hacer, para empezar, el más conocido es lo que es el gimnasio, el fútbol, el vóley, incluso correr también, ¿no? Así es. ¿Qué beneficios nos trae el hacer deporte? El hacer deporte nos trae un beneficio primeramente en salud física, ¿no? Luego después lo otro, salud mental y la salud emocional. Porque más que todo, los jóvenes hoy en día que sufren depresión, sufren rupturas amorosas, entonces lo aconsejable para ellos sería no quedarse lo que es, digamos, aislados del mundo, sino que practiquen algún deporte para poder sanar eso, lo que tienen. Exacto, y además que hoy en día vemos que muchas personas que empiezan con el entrenamiento, con el gimnasio o con cualquier deporte, lo hacen tal vez para ponerse mejor en forma, tal vez porque sufrieron una ruptura amorosa, si bien lo decías también. Exactamente. Entonces es una buena alternativa. Además, no solamente hacerlo por que estamos sufriendo, por amor tal vez, sino por hacerlo por salud, ¿cierto? Exactamente. Lo más importante, hacerlo por salud que por otra cosa, ¿no? Exacto. ¿Y se anima a enseñarnos una de sus rutinas tal vez para alguien que está empezando como yo? Pero claro que sí, vamos para allá. Pero esperen, por favor, esperen, no me dejen a un lado, que yo ya estoy lista con ropa deportiva, que yo también quiero entrenar estos músculos. No, claro, los tres. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Cómo empezamos? ¿Calentamos? ¿Qué? Primero estiremos lo que sería, ¿no? Ok. Agarramos lo que es esta mano y estiramos. En la parte de aquí, que el codo sobrepase lo que es nuestra cabeza para estirar, ¿no? Después lo mismo al otro lado. Eso, muy bien. Ahora nuestros pies lo colocamos a la altura de nuestros hombros y empezamos a dar círculos con nuestra cadera, ¿ok? De un lado y luego hacia el otro lado. Eso, muy bien. Muy importante, ¿no es cierto? Calentar al inicio. Exactamente, el estiramiento, el calentamiento es bastante importante, ya que eso nos evita lo que son las lesiones, los esguinces, todo tipo de lesiones. Exactamente. Ok, ahora nos colocamos a la misma altura y bajamos lo que es la cadera y tocamos con la palma de las manos el piso, ¿ok? Eso, vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Esto sí muy que bien. costó. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio básico que sería para cuádriceps, ¿no? Más que todo lo que las mujeres quieren es cuádriceps, las piernas Piernas. y los glúteos Creo que es algo que tonificados. todas las mujeres soñamos, tener piernas. Exactamente, ¿no? Y mayormente ya cuando las mujeres empiezan a ir al gimnasio, lo que dicen, profe, yo solo quiero tener aquí abajo y no quiero estar aquí como hombre, dicen, ¿no? Y no vas a quedar así, digamos, ¿no? Vas a estar tonificada en la parte de abajo y tonificada lo mismo en la parte de arriba. Exactamente, y hay que saber qué entrenamientos realizar, ¿no es cierto? Por eso yo creo que es muy importante tener un entrenador personal que te guíe. Exactamente. Ok, vamos a empezar ahora Continuamos. lo que es con un ejercicio básico, lo que sería una sentadilla. Para empezar, la técnica, la misma posición de los pies y Muy bajamos la punta de los pies hacia afuera, ¿ok? Para que así trabajemos cuádriceps y glúteo de una, ¿ya? Listo. Bajamos lo que son entonces el glúteo como sentándonos en una silla, ¿ok? Con la espalda totalmente recta, ¿ya? Ponemos nuestra mano juntas y bajamos. Hacemos 5. 1, eso. 2, vamos. 3, 2 más.
4 y la última. 5. Ok. Ahora hacemos lo que son zancadas. Las zancadas va a variar, depende al músculo que queramos trabajar, ¿no? Como nosotros queremos trabajar cuádriceps, la misma posición y mandamos lo que sería un pie al frente, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a hacer este ejercicio? ¿Cómo se va a ejecutar? La parte de atrás de la pierna, la rodilla, es la que va a bajar. Tratemos de no irnos hacia adelante, ¿no? Porque ahí no sería lo que es una buena rutina, ¿no? Entonces, bajamos lo que es la rodilla hasta abajo. Hacemos 5 igual. Que no tope el suelo, ¿o sí? Que no tope el suelo, que no tope el suelo. Ok. 2, eso, muy bien. 3, uy, ¿qué pasa? Vamos. Y eso, No calentó bien. ¿Viste eso nos puede pasar a todas las personas que somos principiantes, ¿no? Exactamente. Que estamos aprendiendo. Para Claro. eso, Ahí bueno, para que tomen en cuenta ya en casita de que sí o sí tenemos que calentar. y todo es con técnica, así que hay que ver Vamos bien. con el otro pie, ¿ok? Lo mismo, ¿ya? Suave nomás. 1, eso. 2, muy bien. 3. Creo que no doy para hacer 4. ejercicio. No se preocupe, la primera vez siempre cuesta, ¿ok? Ok. Eso, muy bien. Ahora, ¿qué otro ejercicio más podemos realizar? Para trabajar lo que sería la parte superior, el tren superior, podemos hacer, ¿conocen lo que son las lagartijas, flexiones? Sí, las he visto, pero solo las he visto. Ya, exactamente. Nos vamos a colocar en lo que es la posición de lagartija. Para mujer normalmente existe lo que es una ayudita apoyando lo que es las rodillas en la parte del Muy piso, ¿no? bien. ¿Es diferente? Va a ser diferente hasta que podamos hacerla, ¿no? Hasta que adquiramos la técnica, ¿no? Exactamente, hasta que Ok. tengamos la técnica, ¿ok? Nos ponemos en esa posición entonces. ¿De rodilla? En posición de flexión, Flexión. Así, ¿no? Exactamente. Ya. Los brazos hacia adelante. Ok, vamos a dejar un ratito. Eso. Vénganse más atrás. Aquí hay campo igual. Por aquí. Eso, un poco más. Eso, muy bien. Ahora nos estiramos hacia adelante con los brazos. Perfecto, muy bien. Juntamos lo que son las rodillas. Juntémoslas. Eso, muy bien. Ahora bajamos con lo que son hacia abajo. Bajemos. Eso. 1. Vamos. 2. Vamos. 3. 2 más. 4. Una más. Ya están temblando. Ya. Eso. 5. Muy bien. Suficiente porque si no, para mañana ya no van a querer entrar. Pero lo al hicimos gimnasio. bien, ¿no? Lo hicimos bien. ¿Yo lo hice bien? Sí. Sí, por favor, Yo me creo que te esforcé, faltó me un esforcé. poquito, medio que vi que estaba temblando por ahí. Vamos a Bueno, decir son que cosas sí. que uno va aprendiendo mientras va haciendo ejercicio, ¿no? Exacto. Exactamente, ¿no? Así es. Esta Muchísimas rutina- gracias. Perdón. Esta rutina la pueden realizar en casa, en el gimnasio, incluso en una plaza, ¿no? Así es, perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí, por habernos enseñado y espero que la gente allá en casita también haya hecho un poquito de esta rutina. Gracias a ustedes por la invitación. Exactamente, muchísimas gracias por habernos hecho entrenar un poco estos músculos que tal vez ya estaban hace tiempo por ahí guardaditos. No, está bien. Muchísimas gracias. Así Y con es. esto cerramos este bloque de actividad física en Vitalmente. Y así llegamos al final de este programa y aprendimos que la salud no solo se trata de ir al médico cuando uno está mal, sino de buscar el equilibrio entre la salud y el bienestar. Así es, Helen. Gracias por acompañarnos y recuerden que cuidarse no es solo un lujo, sino una forma de quererse. Nos vemos la próxima semana con más salud, más bienestar y más de Vitalmente.